el valor actual neto, también conocido como VAN. Bien, si recordáis en los vídeos anteriores hemos estado viendo métodos estáticos. Hoy lo que vamos a hacer es ver métodos dinámicos y el primero que vamos a ver es el cálculo del valor actual neto, como ya os indicaba hace un momento al ver el título del vídeo. Para poder entender el VAN, primero deberíamos de estudiar un par de ideas relativas a tipos de interés. Bien, los tipos de interés pueden ser simples o pueden ser compuestos, también conocidos como efectivos. La diferencia entre un tipo de interés efectivo y un tipo de interés compuesto viene dado por el hecho de que en los simples los intereses no generan más intereses y en cambio en el interés compuesto los intereses generan más intereses. Fijaros que si nosotros lo que tenemos es un capital inicial y lo que queremos es calcular ese capital proyectado hacia el futuro, lo que estamos haciendo es capitalizar. Fijaros entonces en la diapositiva lo que tenéis. A pesar de que yo solamente os voy a exigir la fórmula final, un poco el cálculo de dónde surge esta fórmula. Tengo un capital inicial y cuando yo quiero obtener el capital para un periodo, lo que hago es al capital inicial añadirle el interés de ese primer periodo. O lo que es lo mismo, al capital inicial le voy a sumar el capital inicial por los intereses de dicho periodo. Es decir, si yo te dejo 1.000 euros, pasado un año un 10%, ¿eso en cuánto se convierte? Se convierte en 1.100 euros. 1.000 euros sería el capital inicial, más 100 euros que sería el capital inicial por un tipo de interés del 10%. Fijaros que sacando factor común me quedaría la fórmula como os sigue. Si yo calculo lo mismo de forma análoga para dos periodos, lo que veo es que el capital final obtenido sería el capital del primer periodo más los intereses generados en el segundo periodo. Si esto lo acabo desarrollando y miráis a mano derecha, veréis que la diferencia de la fórmula con el caso anterior viene dado simplemente por el hecho del exponente, que cuando yo calculo un periodo el exponente es 1, cuando calculo dos periodos el exponente pasa a ser 2. O lo que es lo mismo, cuando yo lo calculo para n periodos, quizá no se ve claro en la diapositiva, pero el exponente es esa n. Bien, esto si lo miramos con un ejemplo, lo que obtengo que es, me piden determinar el capital que obtendremos al invertir 10.000 euros a un 5% de interés efectivo anual, es decir, compuesto, durante 3 años. Quizá con el esquema se verá más claro. El capital inicial son 10.000 euros y el capital que me piden es dentro de 3 años. Lo que estoy haciendo es proyectar sobre el futuro, es decir, lo que estoy haciendo es capitalizar. Por eso, cuando yo aplico la fórmula, lo que tengo son los 10.000 euros de capital inicial multiplicado por 1 más el 5% exponencial 3 años. Y eso me da 11.576,50 euros. Fijaros que si yo esto lo hubiese calculado en interés simple, yo hubiese dicho el 5% de 10.000 son 500 euros por el primer año, 500 euros por el segundo año y 500 euros por el tercer año. Es decir, por toda la operación, el capital que a mí se me tendría que devolver si estuviese trabajando en interés simple serían 11.500 euros. 10.000 euros el capital prestado y 1.500 los intereses. Fijaros que al estar en interés compuesto, el interés acaban siendo 1.576,25 euros. La diferencia entre interés simple e interés compuesto son 76,25 euros. Esos 76,25 euros son precisamente los intereses que han generado a su vez más intereses o, como decían en la diapositiva anterior, son fruto de la acumulación de los intereses. Es la capitalización de los intereses. Bien, análogamente podemos hacer la operativa inversa, es decir, un importe del futuro, traerlo al momento actual. Fijaros que para ello, partiendo de la fórmula anterior, si lo que hacemos es despejar el capital inicial, todo lo demás pasaría dividiendo.
Y así lo vemos en el ejercicio que os formulo a continuación. Me piden determinar qué capital deberá invertirse un 5% de interés efectivo, es decir, compuesto anual, durante 3 años, para obtener, transcurrido dicho periodo, 11.576,25 euros. Es decir, el ejercicio anterior lo estamos replicando, pero ahora en lugar de ir del momento actual al futuro, del momento al futuro al actual. Lo que yo haría, si miráis la fórmula y miráis la resolución, sería que el capital en el momento inicial sería igual al capital del tercer periodo. Ojo aquí porque en la resolución hay un error. Eso serían 11.576,25 dividido, eso ya está bien, entre 1 más 5% exponencial 3, porque son 3 años lo que estoy actualizando, o también dicho de otra manera, descontando. Y eso me acabaría dando 10.000 euros. Es decir, lo que quiero que veáis es que yo, cuando lo que estoy haciendo es capitalizar, es decir, llevar dinero del momento actual al momento futuro, lo que hago es el capital inicial multiplicarlo por 1 más el tipo de interés dividido entre n. Cuando lo que yo hago es descontar, o lo que es lo mismo, actualizar, es decir, traer a la situación actual capital del futuro, lo que yo hago es al capital final, a 11.576,25, no a 10.000 como tenéis en pantalla, insisto, sino a 11.576,25, dividirlo entre 1 más el 5% elevado al número de periodos, en este caso 3. Bien, toda esta introducción era para poder comprender el cálculo del VAN, del valor anual neto. El cálculo del valor anual neto no es otra cosa que la actualización de los saldos de tesorería de cada año, de cada periodo. Fijaros que yo tendré que calcularlo y aceptaré el proyecto que me dé un VAN mayor que 0, es decir, positivo. Cuando el VAN me dé negativo, ese proyecto lo despreciaré. Y en caso de tener más de un proyecto, me quedaré con aquel que tenga un VAN más grande. Fijaros que en la fórmula lo que yo estoy haciendo es descontar el capital inicial. Ese capital inicial no lo voy a descontar o actualizar porque, repito, es el momento actual, pero a partir de aquí, todos los movimientos de tesorería que se produzcan en el futuro, sí los voy a ir actualizando. Bien, vamos a ver un ejercicio para verlo más claro.